a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Repetimos todo. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Puede tomar su lugar. La salvación se pierde. Pregúntale al hermano que está a tu lado. La salvación se pierde. Pregúntale. Esa fila que dice, ¿se pierde la salvación o no? No. Esa fila que dice, ¿se pierde la salvación o no? ¿Se pierde la salvación o no? El dilema, ¿no? Es un dilema. Porque Jesucristo nos regala la salvación a todos. Pero si tú pecas, eres merecedor de estar en el cielo. Estoy viendo un estudio de la Nueva Jerusalén maravilloso que tiene la capacidad de albergar 3 veces la población mundial, porque lo leemos las medidas en Apocalipsis, pero ya haciendo las cuentas matemáticas, cómo es de enorme la Nueva Jerusalén, alberga 3 veces la capacidad de la población mundial actual. O sea, está preparada para muchas personas. Amén. La salvación sí se puede, sí se pierde. Por eso el Señor es su misericordia lo más que se puede. Amén. Porque ya nos dio la salvación a través de la cruz del Calvario. Nadie te quita ese regalo, solamente tú si pecas. El alma que pecare no vivirá. Dile a tu hermano que está a tu lado, si se pierde la salvación. Quisiéramos que fuera un regalo que aunque hiciéramos lo que quisiéramos en esta tierra, no se perdiera, pero no es así. Tu vida tiene que ser adecuada para estar morando con nuestro Salvador. Y Él fue un ejemplo de un pacto renovado. Bien, vamos a entrar en la historia y en contexto. El pueblo de Israel salió de Egipto y entonces necesitaba Moisés estar delante de la presencia de Dios, y Dios lo llevó al monte Sinaí, donde estuvo 40 días. ¿Cuántos han aguantado algunos de ustedes un día y sienten que a las 12 del día sus tripas empiezan a comer? ¿O no? Un día. 40 días y 40 noches en el monte Sinaí estuvo Moisés. Antes, ahorita tenemos a través de la palabra, a través del pastor, escuchamos la bendición. Escuchemos. Amén. Y empieza Moisés a tener una comunicación directa con Jehová de los ejércitos en el monte Sinaí. Fíjense que era la primera vez que Jehová tenía un contacto cercano. Y el hombre escogido fue Moisés. Estaba delante de Jehová. No estaba delante de cualquier apóstol, estaba delante de Jehová de los ejércitos. Podía haber sido consumido, porque así dice la palabra del Señor. Pero Moisés estuvo en intimidad con él y le dio algo, le dijo: el pueblo que tú tienes necesita tener leyes y reglas. Amén. Aquí en la iglesia también tenemos leyes y reglas dentro de este lugar. Aleluya. El horario es a las 10, empieza el culto. Hay un momento de oración, un momento de apertura, es algo simbólico de cómo adorar a Dios, porque usted puede hacerlo de la forma que sea. Aleluya. Pero necesitaba el pueblo tener una regla. Y le dijo: Jehová, yo te voy a escribir 2 tablas donde vienen los 10 mandamientos. Y lo escribió, como dice la Biblia, con su dedo. Aleluya. Y eso no se volvió a ver durante toda la Biblia hasta que Jesucristo estuvo en la tierra y nos demostró cuando se escribió la escritura en el suelo. Amén. Para que comprendiéramos que Dios está en medio de nosotros. Ahora,
Cuando todo esto sucedía, el pueblo se impacientó, porque dijo: no está Moisés, no ha vuelto del monte Sinaí, sigue allá arriba. Y si ya no vuelve, y si fue consumido por Jehová de los ejércitos. Y se acercaron a Aarón y le dijeron: haznos dioses delante de nosotros. Tendemos siempre eso. Fíjense, el becerro de oro con el que Aarón empezó a hacer la adoración no era un dios diferente. Ellos decían que era la presencia de Jehová. El pueblo de Israel hizo un becerro de oro, pero prefería a Jehová ese becerro de oro. Y aún así Jehová se molestó, entró en ira. Y le dijo el pueblo a Aarón: Moisés no está, no ha llegado, y nosotros necesitamos tener dioses a quien adorar. Haznos dioses que vayan delante de nosotros como pueblo. Y Aarón le dijo: ok, todas las mujeres y las hijas de las mujeres, todo lo que tengan aretes, anillos, tráiganos, que vamos a fundir el oro y vamos a crear un becerro para que se le adore. Y empezó la pachanga, como la que acabó de pasar. El pueblo se regocijó porque estaban viendo un Dios de oro. Y por el otro lado, Moisés, en la presencia del verdadero Dios de los ejércitos. Y como Jehová lo ve todo, le dijo: el pueblo allá abajo está cayendo en el peor de los pecados, la idolatría. Y tú estás aquí, en tu presencia. Aquí hay de dos sopas. O estás adorando a un Dios pensando que es Jehová de los ejércitos, o estás adorando al verdadero Dios. Y entonces Moisés descendió del monte y Josué venía con él y le dijo: oye, ¿escuchas esto? Hay fiesta en el pueblo. Parece que hay guerra. Y le dice Moisés: no suena a guerra, eso se están gozando. ¿Pero en qué se están gozando? ¿Con quién se están gozando? Si la presencia está acá arriba, en el monte, en la punta del monte Sinaí, ¿qué hay allá abajo? Dice la palabra del Señor que cuando llegó y vio que todo el pueblo estaba adorando al becerro de oro, Moisés tomó las piedras y las reventó en el piso de ira. Vamos a leer. En el 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de medir, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, como hace días aquí al lado, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y nos pasamos del 32 al 15. Y volvió Moisés, 32:15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, gritaban, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, y lo volvió hasta reducirlo en polvo, que esparció sobre las aguas, y le dio de beber a los hijos de Israel. Ahí va. Usted, si el Señor se le parece a Dios y le dice: mira, te voy a entregar tus tablas escritas por mi dedo, y se va, usted las quebraría. Las quebraría, las tablas.
cómo bajara de ese monte Sinaí. Despacito y con cuidado, porque en sus manos trae 2 tablas de 10 mandamientos que eran para un pueblo, grabadas con el dedo de Dios. Nadie nunca antes la va a tener ni la va a tener nunca. Esas tablas. Pues Moisés abrió y las quebró. Pues, ¿qué crees? Sí hemos sido Moisés. La salvación se te fue entregada a ti. Y nosotros, en un momento de descuido, rompemos esa salvación. Voltea la que está a tu lado. Voltea la que está a tu lado, sin miedo ni pena. Dile, ¿ya rompiste esa salvación? Moisés rompió las tablas porque entró en ira. No le agradó lo que estaba viendo. Pero él ya sabía, ¿o no? Jehová ya le había dicho, tu pueblo está corrompido, tienes que descender, te espera algo al llegar. Pudo haberlas puesto a un lado y entonces decirle a los hijos de los levitas, porque les dijo a los hijos de los levitas, tomen sus espadas y matemos a estos hombres que han hecho esto. Fueron 3,000 hombres que perecieron ese día por tener hijos. Amén. Pero ¿por qué tuvo que arrojar las piedras? Las tablas. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Jesucristo en la cruz del Calvario, en el monte Sinaí fue la ley, y en el monte Calvario fue la gracia. Y se te fue dado como a Moisés esas tablas, pero no tablas, pero la salvación escritas en tu corazón. Y solamente en un descuido quiebras esa salvación. Se te va de las manos. Ahora, ¿la puedes recuperar? Y ahí es donde caemos en que la salvación no se pierde si tú tienes arrepentimiento. Moisés se molestó demasiado. Las tablas fueron hechas pedazos. Y entonces Jehová habló con él. Le dijo, voy a destruir este pueblo. Me arrepiento de haber tomado este pueblo. ¿Saben lo que le dijo? Hubiera yo tomado otro pueblo. Hubiera escogido otro a los mexicanos. Este pueblo es duro de ser. Su corazón es difícil. La diferencia de la gracia en este Nuevo Testamento es que Jesucristo no se arrepiente de darnos la salvación. Al contrario, Él nos ama cada día más, aunque nosotros rompamos esas piedras. Esa es la oración. Al pecar, pues está rompiendo las piedras. Y entonces Jehová le dice, anda con tu pueblo. Continúa con él y le dijo, por favor, perdona al pueblo de Israel. Lo sacaste de Egipto. Lo sacaste de Egipto para demostrarle al mundo que es un Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Y ahora te estás arrepintiendo de tenerlos. Bien, le dijo, perdónalos y van a caminar en pos de ti. Si no es así, quítame de tu libro. Y le dijo, no te voy a quitar de mi libro, voy a quitar a los que pequen. Así dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en el 32, 28. Y los hijos de Leví hicieron conforme el dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno ha consagrado a su hijo y a su hermano para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego por este pueblo, ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raéme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro, que tuvo disciplina el pueblo por el pecado.
Pero aún así Jehová no apartó su misericordia. Y ahora, después del pecado, no las limitó, sino les puso a su ángel delante de ellos. Porque había habido un arrepentimiento. Pero más adelante, vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio para ver ahí cómo lo toma. Está hablando Moisés y cuenta cómo toma lo que pasó. En 9:9. Deuteronomio 9:9. La palabra del Señor dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto de Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Es que yo no aguanto 3 días porque tengo azúcar. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego. El día de la asamblea sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se ha hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado a este pueblo, y aquí este pueblo es duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo pondré sobre una nación, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más poderosa que ellos. Como nos confió en México, ¿no? Y dice: y miré aquí que habéis pecado contra Jehová vuestro Dios. Habéis hecho un becerro de fundición, apartados pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí. Pero ahí viene algo, un secreto. Jehová le dijo: hey Moisés, acabas de hacer algo que realmente rompiste las 2 tablas. Estamos hablando del Padre, no estamos hablando de la misericordia de Jesucristo. Vamos a ir apartando, porque Jesucristo, estamos en la gracia. Peco, no pasa nada, igual luego le pido perdón a Dios. Antes Jehová era letal, el pueblo cometía pecado y había consecuencias inmediatas. Amén. Ahorita estamos en la gracia. Pecas y ves que no pasa nada. Sigues respirando, sigues en la misma vida. Pecas y vuelve a pasar lo mismo, no pasa nada. Estamos en la gracia. Las veces que yo peque, el Señor me va a perdonar y que yo le pida perdón. Las veces que yo falle a Dios, el Señor me va a perdonar. Y no es así. Entonces, en el 34:1 de Éxodo regresamos, y es cuando Jehová extiende su misericordia. Después de haber roto esas tablas, le dice a Moisés esto. En el 34:1: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Qué le dijo? Le dijo: ven, súbete, que aquí te tengo otro repuesto de tablas con lo mismo escritura. ¿Qué le dijo a él? ¿Qué tenía que hacer? Las vas a hacer tú, las vas a preparar tú, te va a costar a ti. Alguien ha pecado, y para regresar de nuevo al Evangelio, ¿sabe lo difícil que es alisar esas piedras? Y no le dice: tómate 3 días, alízalas con calma. Le dice: mañana por la mañana te quiero aquí con las 2 tablas. Y me puse a investigar cómo tallaban las piedras. ¿Y cuántas horas más o menos Moisés tuvo que tardar? Esa orden se las dio a las 5 de la tarde. Y le está diciendo: te espero mañana. Aproximadamente de 13 horas a 20 horas para alisar esas 2 piedras. Moisés no durmió. ¿A qué voy con esto? Las primeras tablas las dio cómodamente. Moisés no tuvo que hacer nada, recibió. ¿Alguien tuvo que hacer algo para recibir la salvación de Jesucristo? Gratuita.
Amén. Pero cuando pecamos y perdemos la salvación, ahora el Señor te dice, ¿quieres volver a ser salvo? Te va a costar más que la primera vez. La primera vez no costó nada pasar. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, al Señor. Y listo. Tienes a Jesucristo en tu corazón. No tienes que ir a hacer trámites, no tienes que hacer nada. El pago ya está en la cruz del Calvario. Pero ahora le estaba costando a Moisés. Y se los digo porque yo creo que como experiencia de nosotros mismos, el pecar y quererte levantar y pecar, y entre más te vas introduciendo al mundo, es más difícil salir y cuesta más. Porque aún tu cuerpo se acostumbra a pecar. Tu cuerpo lo necesita. Tu carne lo pide. Y te acostumbras. Y salir de ahí es difícil. Pero Moisés llegó. Y no fueron 40 días y 40 noches lo que tuvo que ayudar Moisés para obtener. Otra vez tuvo que subir. Y otra vez tuvo que ayudar. O sea, estamos hablando de 80 días y 80 noches. En un lapso de tiempo. Y usted un día. Porque eran hombres que conocían la presencia de Dios. Amén. Y Moisés labró, pulió y llevó las piedras. Y Dios escribió el nuevo pacto. Vamos a leerlo. Y le dijo en el 34:3: y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia y millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Se renovó el pacto. Muchos de nosotros se nos ha dado la salvación y por pecar la perdemos. Y cuando reconocemos nuestro pecado y venimos con arrepentimiento delante del Señor, muchos hemos obtenido la salvación. Ahora, yo quiero entender que los que están seguros que la salvación no se pierde es porque están seguros de su salvación. Amén. Si para mí la salvación no se pierde, es porque yo no voy a pecar y a mí no se me va a ir esa salvación. No la voy a dejar ir de mis hijos. Amén. Pero va a costar volver de los caminos de iniquidad. Ahora quiero llegar a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario el Señor nos entrega la salvación y nos la da. Yo la obtuve a los 13 años, ¿no? Hicimos 12 años que lo teníamos cuando hicimos la oración de fe. Fue entregada a nosotros. Pero anduve en caminos de tinieblas. Y hoy vamos a entrar a ese mismo tema, pero ¿cómo recuperar esa salvación? Y qué tan difícil puede ser. A una de las parábolas más mencionadas por todos, el hijo pródigo. Amén. El hijo pródigo, el Señor les decía, pero había un hombre que tenía 2 hijos, lo hacía en parábola, y uno de ellos le dijo: Padre, dame todo lo que yo. Muchas veces le dije a mi papá, nunca me dio nada.
Ya, lo que es mío, le decía, cuando andaba mal. Lo bueno que no acabé comiendo como el hijo pródigo. Pero todos fuimos el hijo pródigo aquí, ¿o no? Todos fuimos el hijo pródigo. Y el padre le dio todo, y el hijo se fue a otra provincia a gastar, a terminar con todo lo que el padre le había heredado. Cuando ya no tuvo nada, le dio hambre y empezó ahí en la provincia. Había personas que tenían granjas, y se acercó a uno y le dijo: ¿puedes darme trabajo? Sí, te voy a darle de comer a los cerdos. Y estando ahí, como no había que comer, empezó a comer como ellos, siendo hijo. Y empezó a recordar y dijo: aún los que están con mi padre, los trabajadores, están comiendo mejor que yo. Había perdido todo por su desobediencia. Pero dijo, y se acordó y dijo: volveré a mi padre, le diré que he pecado en contra de él y que no soy digno de llamarse su hijo, a ver si me perdona. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo en la parábola les dice que el hijo volvió, y cuando el padre lo vio de lejos, salió corriendo el padre hacia donde estaba el hijo. Le dijo: qué bueno que has vuelto. Y le dijo a sus criados: pónganle nueva ropa, cámbienlo, pónganle zapatos, pónganle anillos, vístanlo, porque el hijo que se había ido ha vuelto, hagamos fiesta. Muchos hemos sido como el hijo pródigo. El hijo pródigo había perdido la herencia, se había ido con ella. Amén. Pero estuvo en sus manos volver a obtener el derecho de ser hijo legítimo de su padre. Y volvió arrepentido, pero vio su condición. Y muchos de nosotros pasamos en algún momento de nuestra vida por esa situación, donde nos encontrábamos sin esa salvación que ya había sido. Y una de las cosas que yo les quiero decir es que cuando yo estaba en el mundo, siempre decía: pero yo algún día voy a volver a ser. Yo creo que todos nosotros, porque ya tenemos ese espíritu del Señor que nació en nosotros, que aunque estemos donde estemos, el Señor siempre tiene la gracia de que nuestro espíritu esté conectado en Él. Y aún después del pecado, tú te sientes arrepentido de lo que hiciste y clamas al Señor. Muchos claman a Dios y el Señor te vuelve a dar la oportunidad, porque la salvación te fue dada. Pero si tú no te arrepientes, no vas a ser merecedor de estar con Él, porque es clara la palabra. Es clara la palabra. Si tú estás pecando y no te arrepientes, no tendrás salvación, ni podremos habitar en la nueva Jerusalén, en las promesas que el Señor ha hecho por nosotros. No podremos estar ahí si estamos pecando. El camino es la muerte. Aleluya. Pero ya fue otorgada esa salvación gratuita, única, especial. Una bendita salvación que fue por el Cordero inmolado, dada a nosotros de regalo, para que podamos estar algún día con Él habitando. Ahora, llevar la santidad es un trabajo especial en nuestra vida, porque todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que el mundo nos da, todo, es tremendo. Nuestra carne está tremenda. Le pide lo que hay en el mundo. Pareciera que a veces lo necesita. Y no se sacia. Yo tengo un problema de glotonería. Yo ya comí esto y está tan rica la comida que yo quiero más. Haciendo la carne. Quiere más y más. Y si tú la alimentas, quiere más y más. La carne no deja de pedir. Y el espíritu que ahí te está pidiendo, de repente, ponte a orar.
hasta tu Biblia, pero abres tu TikTok y empiezas a ver videos de Dante Gebel y ya leí un poquito la Biblia. No es nada como en escudriñar la palabra, es casi dice escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna. Y leerlo es una bendición grande. No vaya a ser como sus hermanos, porque yo antes así de así, yo decía, Señor, ¿qué tienes para hoy? Abría y no, eso no. Señor, ¿qué tienes para hoy? ¿Cuánto va a ser? Da un mensaje, Señor, da un mensaje. Caí en el desespero, no entiendo nada. Otro mensaje, Señor. Así decía, como a la quinta vez me salía lo que me gustaba. Así no habla el Señor. Escudriñarlas, leerlas, entenderlas, meditarlas. Amén. Cuando entendía lo de las tablas de Moisés, decía, yo no tiraría unas tablas que Jehová de los secretos, después de 40 días y 40 noches, voy a bajar débil de la carne. No voy a tener fuerza de aventar unas tablas, aunque sea el más iracundo del mundo. Y aparte vienen escritas por el dedo de Dios, yo voy a bajar tirándolas. Y Moisés ardió en ira y aventó las tablas. Y Jehová le dijo, ya lo has hecho, pero ahora alízate, ahora te va a costar a ti. ¿Y qué crees? Otros 40 días y otras 40 noches. El salir del pecado es un proceso difícil para obtener la salvación. Por eso ahora tú que estás de pie, firme en el Evangelio, no retrocedas, no rompas esas tablas. Porque el Señor va a decir, yo te voy a perdonar, pero ahora vas a tener que ayunar otros 40 días, 40 noches, y también vas a tener que volver a pasar otro proceso, otro desierto. ¿Entiendes bien? Ya tienes la salvación. No pagaste nada. Fue gratis. A un solo hombre le costó en el Calvario sufrimiento. Hay una predicación hermosa también que ya se ha dado, que se llama las 7 palabras de Jesucristo en el Calvario, y ahí vemos la desolación de Jesús. O sea, el acto fue increíble para un ser humano, el tener que soportar todo lo que soportó. Fíjese, una vez tantito le empiezan a gritar hermano y se siente, hermano, ya andas ahí de hermano, y uno se siente todo lo que le injuriaban a Jesucristo. Decirle, tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Porque Él estaba en carne. Él tenía los mismos deseos que nosotros. Lo mismo. Y Él dijo, a ver, yo les voy a demostrar que solamente con el Padre se puede vencer este cuerpo mortal. Y nos enseñó una vida diferente. Amén. Fue tentado en todo, dice la palabra. Y no pecó. Tú eres tentado en una cosa y pecas. A la primera. Y se hace tan costumbre el pecado en nuestras vidas que aún así estamos aquí sentados glorificando al Señor y el pecado está ahí. ¿Crees que tú tienes salvación si tienes pecado hoy en tu vida y estás aquí glorificando al Señor, pero no has dejado el pecado, estás aferrado a Él? Porque quizá piensas que el becerro es Jehová. Porque estás aquí, pero hay pecado en tu vida. Cristo vive. Mucho tiempo ha pasado. Yo venía a la iglesia y cometía pecados. Yo me subía al altar y cometía pecados deliberados de muerte. Oh Dios, aleluya. El pueblo de Israel, Jehová le decía, son duros de ser, son difíciles para entender. Que lo único que quiero es que no vaya a la condenación. Jesucristo hizo una labor por nosotros. Tan sencillo que es amar a Jesús. Jesucristo dijo, yo no vengo a romper nada de lo que dijo la ley, yo vengo a cumplir la ley. Aleluya.
Para que se cumpla en la cruz del Calvario la ley. Poderoso Cristo. Y la ley nos golpea, porque nos dice, no mentirás. Si alguien no hubiera intentado que existiera la mentira, nosotros mintiéramos sin saber que era pecado. Pero como existe la ley que dice, no mentirás, nos condena. Pero Jesucristo vino y dijo, a ver, ahora yo les voy a mostrar lo que es la gracia del Padre. A través de mí les voy a dar vida eterna. Pero ahora no mentirás. ¿Y seguimos mintiendo, sí o sí? ¿Seguimos mintiendo? ¿Tú no crees que es una mentira piadosa? ¿Seguimos mintiendo? Seguimos mintiendo. Pero gracias a la gracia que existe para darnos cuenta, porque ahorita ya no es como antes. Antes tú mentías 3 veces al día y te sentías mal, pero tú mientes y de repente oye, ¿está tu papá? No, no está, y el papá ya atrás escondido. Yo me acuerdo cuando iban los cobradores de Electra, decían, mamá, diles que no estoy. Y mi mamá, yo no voy a mentir. Jesucristo nos dio una salvación. Hermano, si tú traes pecado a la iglesia y estás ahí sentado con pecados, déjame decirte algo. El Señor está esperando que tú te arrepientas. Él no te va a eliminar ahorita de ahí, de la silla donde estás y ¡pum! Fulminado vas a morir. No es así. El Señor no hace eso. Está estirando su misericordia para que tú digas, Señor, me arrepiento de ese pecado. Porque tú dices así, Señor, me arrepiento de ese pecado, y vuelves a él. No te aferres al pecado, nos aferramos al pecado. Nos aferramos. ¿Alguien ha visto una serie en un día? Yo una vez vi una serie en la noche, estaba viendo y yo, hasta que se acabe. Y un capítulo me picaba el otro y el otro y el otro. Ya me había aburrido, pero yo estaba queriendo terminar. Me estaba aferrado. ¿Alguien se ha aferrado a algo? A mi mujer. ¿Alguien es aferrado a algo? Pecado. No te aferres a tu pecado. Ahora, no está todo perdido. Úselo al Señor. Pero sé humilde al decírselo. No puedo, Señor, no puedo. Me es difícil. Soy débil. ¿Crees que Jesucristo no entiende lo que es estar en carne? Y la debilidad que tenemos. Y lo frágiles que somos. Somos tan frágiles. Demasiado frágiles. Todo nos afecta. Que ya frío, todos andan con gripa. Todo nos afecta. En esta fragilidad el Señor ha mostrado su gloria. Ha hecho hacernos coherederos con Él de la gracia maravillosa en nuestro Padre. Pero ya tenemos un sello especial, el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ya somos distintos al mundo. Y quizás sigues comportándote como el mundo, pero eres distinto al mundo. Ya hay alguien que habita en tu corazón. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Corintios, hermanos. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. El Señor es maravilloso porque Él nos ama y nos dice a través del apóstol Pablo
Segunda de Corintios 3. Vamos a leerlo desde el 1. Segunda de Corintios 3:1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendaciones para vosotros, o recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Dónde ahora está escrita esa palabra de amor? A través de nuestros amigos, en nuestros corazones. Ya no hay tablas. Pero vino algo, ¿dónde guardarlo? Porque la palabra del Señor dice que guardes tu corazón. Entonces Moisés, al subir, lleva las tablas, pero le dice: hey, tráete también algo nuevo. Vas a traerte el arca del pacto, porque ahí vas a guardar las tablas. Ya no quiero que se rompan, quiero que sean guardadas. Y en ese mismo lugar también vas a poner un vaso donde tenga el maná, y también vas a poner la vara de Aarón. Y Moisés llevó el arca, la preparó y guardó ahí las tablas de piedra en la presencia de Dios. Ahora, si en nuestros corazones está escrita esa palabra ahora de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde tenemos que guardar? ¿Qué significaba el arca? ¿Qué significaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Nuestros corazones deben ser guardados en la presencia de Dios. Les repito, nuestra vida es muy frágil y corta. Ninguno de nosotros va a llegar a 3,000. Ninguno. 3,500, ninguno. Pasarán 100 años. Nosotros ya nadie se acordará de nosotros. Ni tus hijos de tus nietos. Y yo la verdad no me acuerdo de mis bisabuelos. Cristo vive. Pero aseguramos nuestra herencia en esta vida. Amén. Y no es tan difícil. Porque lo difícil, les repito, ya fue hecho. Tenemos todo para buscar a Dios de una forma hermosa. Habitamos en este lugar buscando a Dios siempre. Ahora nuestra mente está renovada. Ya no es como antes, que no tenías ese pensamiento de hacer las cosas bien o mal. Ahorita, antes de hacer las cosas, tú te das cuenta y dices: tal vez estoy haciendo mal o no, porque ya del Señor en nosotros. Pero es necesario dejar el pecado para no perder la salvación. Y la salvación no es para algunos, es para todo, para toda la humanidad. Fue regalada, aún para los que están por nacer, es para ellos también. Es para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, es para todos. No hay límites para quienes son para la salvación. La salvación es para todo el mundo. De los que vienen por nacer, los que ya se fueron, es para todos. Aleluya. Pero cuidemos esa salvación. Porque si tú pecas, no podrás obtenerlo. Si no dejas el pecado, no podrás obtenerlo. Fue la idea. Y necesitamos obtener esa salvación. El hijo pródigo se dio cuenta de algo cuando estaba lejos de su padre, que dentro de su padre había cuidado, dentro de su padre había alimento, dentro de su padre tenía todos los beneficios, pero lejos de él había hambre, había descuido. Aún su físico había cambiado. Amén. Cuando tú estás en pecado, aún tu físico cambia, aún tu semblante cambia. Cuando tú te retiras del pecado y decides volver a la casa de tu padre, el Señor está esperando eso. No tienes que hacer otra cosa,
solo volver. Cuando se cometió mucho pecado antes, porque el Señor actuó en cada uno de nosotros. Y yo fui causante de tremendas cosas en el Señor. El Señor pone la vida en ti. Yo me resistía a Él. Y aún estando en la palabra, tenía pecados en muerte. Y pensaba que solamente con venir y sentarme ahí, pero mi vida llena de pecados, iba a obtener la salvación. Qué ingenuo era. Pero me di cuenta que el Señor nos da la salvación para vivir bien. No nos las da para que nosotros estemos sufriendo por la salvación. Porque decimos, es que es tan costoso, que tiene que dejar todo bien. Es por nuestro bien. Cuando estás en el pecado no duermes, estás puro pensando. Algunos ni comen. Maltrata su cuerpo. Y el Señor hizo que todo volviera a Él. Mi vida es un ejemplo real de los que he conocido desde el inicio. ¿Cuántas veces he echado a perder la salvación del Señor? Jamás imaginé ponerme firme en Él. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos en estos momentos está sufriendo violencia y que es necesario que los valientes arrebaten ese reino. Los valientes, los que deciden, yo no voy a ir como los demás van, yo necesito apartarme. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, yo no puedo, me da miedo. Y ella me dice, pero ¿miedo a qué? No puedo dejar el pecado, me da miedo, le decía, me da miedo perder amistades, me da miedo alejarme de personas que las necesito en mi vida. Pero cuando estás en la situación de hijo pródigo, porque dice la palabra del Señor en la parábola que Jesucristo les decía, que Él vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo así? No vale la pena estar donde estoy. Cristo vive. Y ahorita yo les puedo decir, como testimonio vivo de haber padecido como el hijo pródigo lleno de injusticia, cuando tú regresas en sí dices, ¿qué estoy haciendo? Y volteas a ver a tu papá de pastor, a tu mamá, siendo el mal ejemplo del ministerio de ellos. Es un golpe de realidad. A más de uno de los que están aquí drogados, yo les voy a ver avergonzado totalmente. Cuando tú vuelves, sientes que no hay regreso. Pero viene a la mente lo del hijo pródigo. Voy a volver a mi padre. Voy a volver a mi padre y le voy a decir, he pecado contra ti. He pecado contra ti. No merezco ser tu hijo. La sorpresa que se lleva el hijo pródigo fue que él no tuvo que correr, sino que el padre inmediatamente, desde que lo vio que estaba volviendo, brincó y corrió hacia él y le dijo, qué bueno que has vuelto. Estábamos esperando. Pero es difícil tener la salvación y perderla, porque el proceso es complicado y solamente los más fuertes son los que vamos a heredar ese reino tan maravilloso. Cristo vive. Gracias a Dios. Aleluya. Cuando se fue a pique la iglesia, ahorita está regresando, se fue a pique por todos los pecados que había. Yo me acuerdo que por mi pecado y por mi necesidad, me fui a la casa de mis padres y le dije, yo voy a ayunar porque necesito hacer conmigo. Estoy avergonzado, he mentido, he juzgado por el evangelio, no lo quiero volver a hacer, pero tomado como si no tuviera importancia. Y empezó el proceso de ser, no por jactar, fueron 21 días de ayuno donde no toqué alimento alguno.
bebía agua solamente después del quinto día. No fue para romper cadenas ese ayuno. No fue. Yo les voy a decir algo. Regresar de mi pecado a volver a seguir. Pero no. Terminé mi ayuno y me fui al mundo 13 años. Y el ayuno de 21 días, ¿qué se hizo? Pensé que al ayunar 21 días de corazón volvería a recuperar mi salvación. Ya descubrí que ni una oración de 5 horas, ni un ayuno de 21 días hace recuperar tu salvación, sino solamente el verdadero arrepentimiento de Dios. Aleluya. Tú puedes venir todos los lunes a la oración, puedes venir a todos los ayunos, pero si vives aferrado al pecado, va la vida pasada. De nada sirve. Si sigues en contienda con tu hermano, y me fui al mundo 13 años. Y ahorita digo, ese año de miseria. Y cuando volví en sí, todos los de mi generación, mis familiares, todos habían crecido económicamente, espiritualmente, y yo venía regresando de comer con los cerdos. Y ahí descubrí que quebrar las tablas a la ligera, como lo hizo Moisés, es fácil. En un momento las quiebras, pero el volverlas a tener es costoso. Pero Jesucristo prometió algo: el que viene a mí, yo no lo voy a echar fuera. No importa tu situación, no importa que tú estés aquí todos los domingos y hayas pecado toda la semana, no importa eso, el Señor no te va a echar fuera. A veces decimos, yo no peco en acto, pero mi mente está pecando, está pecando. El Señor nos perdona a todos. Yo tenía otra predicación, ni siquiera era esta, pero el Señor me hizo sentir que esta era para alguien especial. Era una palabra para alguien que lo necesitaba. Renueva el pacto con Dios. Alízate las tablas de tu corazón. Ay, si yo ya acepté a Cristo, ya me reconcilié con Dios. Si estás pecando, alisa las tablas y dile: Señor, escribe de nuevo tu salvación en mi corazón. Cuando volví en sí, ya todo había cambiado. La iglesia pequeña, destruida por nuestros pecados, ya era diferente. Volver a recuperar la confianza de los padres, de la familia, de los hermanos, es lo más difícil. Pero hay alguien que está pegado a ti, que te está sustentando siempre. Él transforma los corazones, porque yo decía, fíjense, yo les voy a decir algo tremendo, porque a muchos no les gusta hablar de ustedes, yo se los doy a ustedes como testimonio del poder del Señor. Que ni me da vergüenza, me da vergüenza. Pero yo les robaba a ellos de sus bolsitas dinero para la droga. Cuando volvió de nuevo a hacer las cosas del Señor, era tremendo ver cómo había causado ese daño. Volví a ver que mis papás tenían su bolsa y ahora las tomaban, se las llevaban con ellos, las escondían con ellos. Y yo ya no tenía intención de quitarles. Si se perdían o extraviaban ellos 500 pesos, se me acercaban y me decían: tú los agarraste. Porque yo había perdido todos por el pecado. Pero cuando el Señor asegura que tú vuelvas, y Él pesa, porque dice la palabra del Señor que Jehová pesa los corazones, y Él pesa tu corazón y ve tu lealtad y tu amor verdadero y tu cambio real, el Señor transforma la confianza de ellos. Para mí era vergonzoso ver que ellos agarraban su bolsita y se iban. Mi papá llegaba y lo ponía su bolsita en la mesa del rancho y se lo llevaba con los correos ahí.
Porque decían, no se nos van a desaparecer 500 pesos. Fue un proceso difícil. Fueron esos 40 días y 40 noches de nuevo que tuvo que subir Moisés. Me costó. Pero ahorita mi papá llega al rancho y él pone su bolsa en la mesa y se va con los borregos. Eso no lo hice yo. Eso lo restauró. Pero tuve que dejar el pecado. Si yo no hubiera dejado el pecado, él no dejara su bolsa en la mesa. Ponte de pie. Yo sé que estás aquí. La salvación es dada. Hoy vas a renunciar a tu pecado. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: si he perdido la salvación por algún pecado que yo he cometido, te pido que me perdones. Me arrepiento de todo corazón, Señor. Quiero hacer este pacto, que se renueve de nuevo, Señor, en mi corazón. Renuncio a todo pecado, renuncio a toda falla, pero hazlo de corazón. Ve más allá en tu oración. Vuélvete un niño pequeño, como cuando le pedías a tu mamá algo, cuando eras un niño. ¿Recuerdas eso? Así. No me apartes. No escondas tu rostro de ti, Señor. Te amamos, Señor. Ayúdanos. Habla con el Señor. Vuelve a tu Padre, dile: Señor, tal vez no soy digno de ser llamado tu hijo, pero me arrepiento de haberme ido de tu casa. Basta ya el tiempo que ha vivido nuestras vidas en el pecado, basta ya ese tiempo. Es momento de transformar nuestro camino. Es momento de caminar. Es momento de agarrar. Es momento de aumentar nuestra fe. El enemigo te ha metido en la mente que esa es tu condición y que no vas a dejar esa condición, pero el Señor te dice: yo tengo cosas mejores preparadas para ti. Mereces más. Este pecado te está destruyendo. Renueva ese pacto con Dios hoy. Dile: escribe mi nombre si se ha perdido en tu libro de esa vida, Señor. Yo no quiero vivir en esta condición. Quiero vivir, Señor, cerca de ti, haciendo lo que a ti te agrada, serte feliz con mis actos, sentir que eres feliz con mis actos, Señor, en mí.
agradarte. Quiero agradarte. Enséñame cada día más, Señor. Enséñame cómo agradarte. Estoy esforzándome para ser mejor. Estoy esforzándome para cambiar. Estoy esforzándome, Señor, para ser digno, merecedor de ese gran regalo en los cielos, Señor, ese galardón que tiene preparado. Te amamos, Señor. Sigue hablando con Dios, sigue hablando con Dios. Hay tanto que hablar con Él. Ya no hables rutinariamente como lo haces, ahora habla con Él como un padre o un hijo, habla con Él como un hermano, habla con Él como un amigo, con tus palabras reales. Dile, este soy yo, Señor. Ese soy yo. Quita la ira en mi vida, quita el enojo, quita la mentira, quita todo lo que me estorbe para hacer. Qué privilegio del apóstol Juan recostarse en el pecho de Jesús. Jesucristo, el que estuvo ahí en la creación, el que hizo los cosmos, el universo, y un discípulo ahí recostado en ese pecho, escuchando el latido de su corazón. Qué privilegio tan nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Queremos tomar la salvación y no perderla. Queremos tomarla y no fallarla, Señor. Te amamos. Gracias, Señor, por permitir ser hijos. Ya no somos creaciones, somos tus hijos. Y tú cuidas de nosotros. Gracias, Señor. Sentir tu presencia, sentir tus manos, es todo lo que anhelamos. Deja que la presencia de Dios se mueva. Deja que la presencia de Dios toque tu vida. Hoy ya no vas a irte igual a tu casa. Hoy ya no vas a salir de este lugar igual. Pero necesito que tú le digas a Dios y le confieses tu pecado. Dile, Señor, este es mi pecado. Me arrepiento, Señor. Hoy tú no vas a salir de este templo igual. Hoy tu corazón se va lleno de la gloria de Dios. Espíritu Santo, empieza a tocar las vidas. Espíritu Santo, toca los corazones. Espíritu Santo, llena nuestra mente, nuestra alma. Sí, Espíritu Santo. Sí, fluye, Espíritu Santo, por nuestras vidas. Sí, Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo.
Habla con Dios, habla con Dios. Es un momento especial donde tú hablas con Dios. Habla con Dios y dile: esta es mi enfermedad, esta es mi familia. No te canses, no te canses, no te canses. Transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas, transforma, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor, porque es difícil el camino, pero tu gracia, tu poder, tu gloria, tu amor va con nosotros, y eso fortalece nuestras almas, fortalece nuestros